Pasé 5 años hablándole a su cuerpo inconsciente, solo para que despertara gritando el nombre de otra mujer, pero el destino me dio una segunda oportunidad para alejarme antes de que pudiera volver a quebrarme. El reloj de pared del hospital marcaba las 2:17 de la madrugada. Ajusté el medidor de presión y revisé las constantes vitales de Julian por cuarta vez en esa hora. El médico dijo que hablarle constantemente probablemente no cambiaría nada, pero me negué a creerle. Esta noche se cumplieron exactamente 5 años del accidente. 5 años sentado en esta silla, tomándole la mano y contándole sobre el mundo exterior que extrañaba. Los cerezos florecen temprano este año, susurré acariciándole el brazo. ¿Recuerdas que planeamos visitar Japón para verlos? Cuando despiertes, ese será el primer viaje que haremos. Algo se sentía diferente esta noche. Sus párpados se agitaron más de lo habitual, y los monitores mostraron una actividad cerebral ligeramente elevada. Mi corazón latía con fuerza, como me había pasado en innumerables ocasiones. Me acerqué más, mi rostro a centímetros del suyo. Julián, ¿me oyes? Soy Sofía. Los años no habían mermado sus hermosos rasgos. Incluso inconsciente, Julian Mason llamaba la atención. Una mandíbula firme, un cabello perfectamente peinado que yo misma me cortaba cada mes y un físico que ayudaba a mantener con fisioterapia diaria. Las enfermeras me consideraban una persona dedicada. Su madre me consideraba un ángel. Me consideraba enamorada, aunque últimamente incluso yo me preguntaba si solo el amor explicaba mi inquebrantable presencia a su lado. Nos conocimos en una gala benéfica donde trabajaba como coordinadora de eventos. Recién salida de la universidad y desesperada por demostrar mi valía, derramé vino tinto sin querer sobre el vestido blanco de un importante donante. Mientras me disculpaba torpemente apareció Julián, cautivando a la mujer con cumplidos y humor hasta que ella se rió del incidente. Más tarde esa noche, en lugar de despedirme como pretendía mi jefe, Julián me ofreció un trabajo en su fundación. Manejaste ese desastre con elegancia, dijo, deslizando su tarjeta de presentación por la mesa. Necesito a alguien que no se desmorone bajo presión. Trabajar para Julián lo cambió todo. Vio en mí un potencial que nadie más tenía. Nuestra relación evolucionó de lo profesional a lo personal, aunque siempre sentí el desequilibrio. Él era el heredero de una fortuna tecnológica, mientras que yo provenía de una familia que contaba el dinero. Me enseñó sobre vino, arte y confianza. Le enseñé. Bueno, nunca supe muy bien qué le di a cambio. Cuando ocurrió el accidente llevábamos 2 años de novios. Julián acababa de cerrar un importante negocio y quería celebrarlo conduciendo por la costa. Yo tenía una fecha límite y no pude acompañarlo. La llamada llegó a medianoche. Carreteras heladas, un sistema de frenos defectuoso, una caída de 12 metros. Los médicos me prepararon para lo peor, pero Julián sobrevivió. Su cuerpo, al menos. Su mente permanecía perdida, fuera de nuestro alcance. Le presioné la frente con el paño frío. Un ritual que hacía tiempo que había perdido su utilidad médica, pero que seguía formando parte de nuestra rutina nocturna. Sigo aquí, Julián. No me voy a ninguna parte. Sus dedos se crisparon contra la sábana. Me quedé paralizada, observándolo atentamente. Entonces sus párpados volvieron a parpadear, esta vez con más cautela. Apreté el botón de llamada con la mano temblorosa. Julián. ¿Me oyes? Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados al principio, luego agudizándose gradualmente. Lo reconocí al posarse en mi rostro. Sollocé de alivio, 5 años de agotamiento y esperanza se desmoronaron en ese instante. ¿Estás despierto? Dios mío, por fin estás despierto. Le tomé la mano, pero no respondió. Sus labios se separaron con esfuerzo, agrietados y secos por años de solo hidratación médica. Me incliné para oírlo. La palabra que surgió fue apenas audible. Un susurro áspero formado por cuerdas vocales y usado durante media década. Vivian. Me aparté un poco confundida. Julián, soy yo. Sofía. Entrecerró los ojos, estudiando mi rostro con creciente confusión. ¿Dónde está Vivian? La puerta se abrió de golpe y la doctora Mara y 2 enfermeras entraron corriendo. Me empujaron al pasar,
revisando los monitores y apuntando con linternas a los ojos de Julian. Me quedé paralizada a los pies de la cama, con el nombre de Vivian resonando en mi mente. En 5 años investigando cada detalle de la vida de Julian para compartir recuerdos con él, nunca había oído ese nombre. Increíble, murmuró la doctora Mara, grabando las respuestas de Julian. Señor Mason, lleva 5 años en coma. Tu novia Sofía ha estado aquí todos los días. La mirada de Julián volvió a la mía, esta vez con una frialdad que me dio escalofríos. No es mi novia. De repente la habitación me pareció demasiado pequeña y calurosa. Salí al pasillo jadeando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eleanor, la madre de Julian. ¿Es cierto? Llamaron del hospital. Voy para allá. Eleanor llegó 20 minutos después, su chofer superó todos los límites de velocidad. Me adelantó rápidamente y entró en la habitación de Julian sin decir palabra. Esperé afuera, pensando en todas las posibilidades. Quizás Vivian fue una alucinación inducida por la medicación. Quizás era el nombre de un socio que no conocía. Cuando Eleanor apareció, su expresión respondió a mis preguntas no formuladas. Sofía, hay algo que deberías saber. Me acompañó a la sala de espera, con la mano temblorosa contra mi brazo. Vivian era la prometida de Julian. La miré sin comprender. ¿Prometida? Pero estuvimos juntas 2 años antes del accidente. Eleanor apartó la mirada. Fue complicado. Estaban comprometidos, pero se estaban tomando un descanso cuando él te conoció. Ella desapareció justo antes de su accidente. Nunca te lo dijimos porque, bueno, eras muy devota de él y el médico dijo que la estabilidad era importante. 5 años de mi vida. 5 años de conversaciones unilaterales, de lavarle el cuerpo, de leerle las noticias y ponerle su música favorita. 5 años creyendo que yo era la única mujer a la que había amado de verdad. Comprenderlo me golpeó como un dolor físico. «Quiere verte», dijo Eleanor en voz baja. «¿Tiene preguntas?» Julián estaba incorporado cuando regresé a su habitación, ya discutiendo con el médico sobre su plan de tratamiento. Algunas cosas no habían cambiado. Sus ojos me siguieron al entrar. «Me dicen que has estado aquí todos los días». Su voz era más fuerte ahora, aunque todavía áspera. «¿Por qué?» «Porque te amo», dije simplemente. Se rió una risa áspera que no se parecía en nada a la risa cálida que recordaba. «¿Amor? Apenas me conocías. Estuvimos juntos 2 años antes». 2 meses, corrigió. Salimos 2 meses. Estaba volviendo con Vivian. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Eso no es cierto. La expresión de Julián se endureció. A veces estaba consciente, ¿sabes? Los médicos lo llaman síndrome de enclaustramiento. Podía oírlo todo. Incluso tus llamadas con amigos sobre cómo mis conexiones familiares impulsarían tu carrera. El horror me invadió al darme cuenta de que había malinterpretado conversaciones, sacado fragmentos de contexto durante años de consciencia parcial. Julián, no es eso. Me usaste en mi momento más vulnerable, continuó. Mi madre me dice que controlas todas mis decisiones médicas, mi fundación, incluso el acceso a mi apartamento. Muy conveniente para alguien que era prácticamente un desconocido. Cada palabra era como un golpe físico. Los médicos me habían animado a hablar con mis amigos por el altavoz del teléfono durante mis visitas al hospital, diciendo que la variedad de voces podría estimular su cerebro. ¿Cuántas conversaciones había escuchado y malinterpretado? Te di 5 años de mi vida, susurré. Nunca te lo pedí, respondió con frialdad. ¿Dónde está Vivian? ¿Qué le pasó? Me di la vuelta y salí, con la vista nublada por las lágrimas. En el pasillo vislumbré a Marcus, el socio de Julian, observándome desde las sombras, con una leve sonrisa burlona en los labios. Algo en su expresión me estremeció, algo calculador y satisfecho. Un pensamiento repentino y terrible me asaltó, ¿y si los recuerdos de Julian estaban equivocados? ¿Y si alguien le había estado dando información durante esos breves momentos de consciencia? Estaba tan distraída por esta revelación que no vi el coche hasta que fue demasiado tarde.
El chirrido de neumáticos, el destello de los faros, luego la oscuridad, y luego, de nuevo, una luz imposible. Dicen que el amor verdadero trasciende el tiempo, pero nunca mencionan cómo el odio puede perseguirte hasta la muerte, hasta que aprendes a reescribir tu propio final. Desperté sobresaltado, jadeando como si hubiera estado bajo el agua durante horas. Mi dormitorio estaba bañado por la luz de la mañana. No la estéril fluorescencia de un hospital, sino la luz del sol que se filtraba por las ventanas de mi viejo apartamento. Parpadeé, desorientado. Esto no podía ser real. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, mostrando una fecha que me dejó sin aliento. 17 de mayo de 2018. Exactamente una semana antes del accidente de Julián, me levanté de la cama y corrí al espejo del baño. Mi reflejo mostraba un rostro más joven. Ya no tenía arrugas de preocupación alrededor de los ojos, ni una sola cana que me había ganado durante esas noches de insomnio en el hospital. La cicatriz en mi muñeca, de cuando rompí un vaso en la habitación de Julián, había desaparecido. Imposible, susurré, tocándome la cara. El teléfono volvió a vibrar con un recordatorio del calendario. Gala de la Fundación Mason, 7. El mismo evento donde conocí a Julián. Donde derramé vino y cambié el rumbo de mi vida. Me deslicé contra la pared del baño con la mente acelerada. O estaba teniendo el sueño más vívido de mi vida o, de alguna manera, había viajado en el tiempo. Con lo que recordaba, 5 años del coma de Julián, su cruel despertar, los faros del coche acercándose a toda velocidad hacia mí. Esto parecía más una segunda oportunidad que un sueño. Bueno, dije en voz alta tranquilizándome. Seamos lógicos. Revisé las noticias. Donald Trump era presidente, no la mujer que lo sucedió en 2023. Mi madre contestó el teléfono, sana y salva, aunque había muerto de cáncer durante el 3er año de Julián en coma. Mi cuenta bancaria mostraba los modestos ahorros que tenía antes de dedicarme a cuidar de Julián. Esto era real. De alguna manera, había regresado a mi estado anterior a que todo saliera mal. Mi primer instinto fue evitar la gala por completo. Nunca conocer a Julián, nunca enamorarme, nunca soportar ese desamor. Pero la curiosidad por Vivian me atormentaba. En los 5 años que estuve a su lado, nadie la había mencionado jamás. Ni su madre, ni sus amigos, ni siquiera las enfermeras charlatanas que se enteraban de todos los chismes. Decidí asistir a la gala con un objetivo diferente. Observación, no participación. Observaría a Julián desde lejos, quizá vislumbraría a la misteriosa Vivian, y luego me iría con mi futuro intacto. Llevaba un vestido diferente al de mi vida anterior. Un sencillo vestido negro en lugar del vestido de cóctel rojo que había provocado el derrame de vino. Me peiné hacia atrás, me puse unas copas que no necesitaba y me posicioné como mesera en lugar de coordinadora. Invisible pero con una vista perfecta de todo. Julián llegó tal como lo recordaba. Seguro de sí mismo, imponente con su traje a medida, captando la atención sin proponérselo. Pero ahora, con 5 años de conocerlo íntimamente, noté cosas que antes no había notado. La ligera tensión en sus hombros. La forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos al hablar con ciertos socios. Y con Marcus. ¿Cómo no lo había visto antes? La forma en que rondaba a Julián, dirigiendo las conversaciones, interceptando a quienes intentaban hablar con él en privado. Había algo posesivo en su comportamiento que me enviaba señales de alerta. ¿Dónde está Vivian esta noche?, oí que alguien le preguntaba a Julián. Respondió con suavidad, viaje de negocios a Londres. Regreso la semana que viene. Sin señales de apuro. No había indicios de que estuvieran de vacaciones, como Eleanor había afirmado. Y sin embargo, en tan solo 7 días, Julián se lanzaría solo por ese acantilado. Mantuve la distancia durante toda la noche, evitando cuidadosamente el momento en que nos conocimos. Pero a medida que avanzaba la noche noté que Julián me miraba varias veces. La tercera vez que nuestras miradas se cruzaron, levantó ligeramente su copa, en señal de reconocimiento. El corazón me latía con fuerza. Esto no se suponía que pasara. Se suponía que yo sería invisible. Al terminar la gala, me escabullí temprano y corrí hacia la salida del personal. Una voz a mis espaldas me detuvo en seco. ¿Te vas sin saludar?
Julián estaba en el pasillo con expresión curiosa. Te he estado viendo evitarme toda la noche. De cerca, era exactamente como lo recordaba. Y nada que ver con el hombre amargado que había despertado de aquel coma. La mirada de este Julián era amable aunque cansada. Solo trabajo, dije intentando que mi voz no temblara. No estoy evitando a nadie. Sonrió y su genuina calidez casi me destrozó. No eres parte del personal. Conozco a todos los que están en nómina y no estás en la lista. ¿Quién eres entonces? 5 años de amor y devoción se estrellaron contra el recuerdo de su frío rechazo. No podía volver a hacerlo. Alguien que se iba, respondí y lo empujé hacia la puerta. Espera. Me tomó del brazo con suavidad. ¿Nos conocemos? ¿Me suenas? No, dije con firmeza. No nos conocemos. Y no nos conoceremos. La confusión en su rostro casi me hizo reír. Julian Mason no estaba acostumbrado al rechazo. Pero en lugar de ofenderse, parecía más intrigado. Al menos dime tu nombre. En contra de mi buen juicio, respondí, Sofía. Sofía, bitió como si estuviera probando cómo sonaba. Soy Julian Mason. Sé quién eres. Soltó mi brazo observándome con más atención. ¿Te apetece un café? ¿Mañana por la mañana? Este era el momento, la bifurcación del camino. Decir que sí y posiblemente repetir el mismo viaje desgarrador. Decir que no y marcharme con mi futuro sin escribir. Pero estaba Vivian a quien considerar y el misterioso accidente que nadie había explicado por completo. Un café, concedí, y luego cada uno toma su camino. Sonrió, entregándome su tarjeta. Ya veremos. Esa noche no pude dormir. En cambio usé las habilidades que adquirí trabajando en la fundación de Julian para investigar a Vivian Carlton, la mujer con la que supuestamente había estado comprometido. Lo que encontré, o mejor dicho, lo que no encontré, me perturbó. La presencia en línea de Vivian comenzó solo 3 años antes de conocer a Julian. No tenía amigos de la infancia en redes sociales. No tenía expedientes académicos de las universidades que figuraban en su currículum. Su historial profesional mostraba un ascenso sospechosamente rápido, desde puestos iniciales hasta puestos ejecutivos en empresas relacionadas con las inversiones de Marcus en el extranjero. Mi investigación se centró en Marcus Reynolds, socio de Julian. Cuanto más investigaba, más inquieto me sentía. Marcus había sido la última persona que vio a Julian antes de su viaje por la costa. Marcus fue quien sugirió la ruta que tomó Julian, la peligrosa carretera costera donde misteriosamente le fallaron los frenos. Por la mañana, se me estaba formando una teoría inquietante. Pero cuando intenté llamar a Julián para cancelar nuestra reunión de café y avisarle, mi llamada no se conectó. Me fui. Alguien ya había actuado en mi contra. Volví a mirar el calendario. Faltaban 3 días para el accidente de Julián. 3 días para cambiar la historia o dejar que siguiera su curso. La decisión parecía obvia hasta que recordé el odio frío en sus ojos al despertar del coma. ¿Valía la pena salvarlo si eso significaba sacrificarme de nuevo? En mi vida pasada morí por amarlo. En esta viviré por mí misma, incluso mientras él me observa desde las sombras, comprendiendo finalmente lo que perdió. El café con Julián no iba a ser posible. No con mi número bloqueado. No con la creciente certeza de que Marcus y Vivian estaban planeando algo terrible. Había dedicado 5 años de mi vida a un hombre que despertó odiándome. No cometería el mismo error 2 veces. Pero tampoco podía dejar que se encaminara hacia su perdición sin previo aviso. A la mañana siguiente me presenté en la sede de Mason Technologies, vestido con un uniforme de repartidor que me había prestado mi vecino. El guardia de seguridad apenas me miró mientras llevaba un paquete grande hacia el ascensor. La reunión ejecutiva de Julian comenzaría en 10 minutos. Lo recordé porque en mi vida anterior me había llamado justo después para celebrar el cierre de un trato importante. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 42. Pasé rápidamente junto al escritorio de la asistente mientras estaba distraída con una llamada. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta y se oían voces a raudales. Conté 3 respiraciones y entré. 12 cabezas se giraron hacia mí, la conversación se detuvo a media frase.
Julián se sentó a la cabecera de la mesa, con la misma sorpresa que los demás. Marcus, a su lado, entrecerró los ojos con sospecha inmediata. ¿Qué significa esto?, preguntó Marcus, poniéndose de pie. Seguridad. Lo ignoré, concentrándome solo en Julian. Averigua los antecedentes de Vivian antes de confiar en ella, dije con firmeza. Y hagas lo que hagas, no conduzcas por la autopista 16 este jueves. Te fallarán los frenos. Aparecieron 2 guardias de seguridad y me agarraron los brazos. Julián se quedó de pie, con expresión indescifrable. Espera, dijo observándome. Eres la mujer de la gala. Sofía. Así es, respondí mientras los guardias me arrastraban hacia la puerta. Sé que suena loco, pero tu vida depende de ello. De paso, revisa las cuentas en el extranjero de Marcus. Marcus se sonrojó de ira. Esta mujer es claramente inestable. Quítenla de inmediato. Julián levantó la mano, silenciando a su compañero. ¿Cómo sabes de mi viaje el jueves? No se lo he dicho a nadie. La habitación quedó en silencio. Lo miré fijamente. Porque ya había pasado por esto antes. Revisa el historial de Vivian. No hay nada anterior a 2015. Es todo inventado. Basta. Marcus golpeó la mesa con la mano. Julián, esto es absurdo. Deberíamos llamar a la policía. Julián dudó y luego asintió a los guardias de seguridad. Por favor, acompáñenla fuera. Con cuidado. Mientras me llevaban al ascensor, Julián me siguió, despidiendo a los guardias una vez que estuvimos fuera del alcance del oído de la sala de juntas. Tienes 30 segundos para explicarme, dijo en voz baja. Vivian no es quien dice ser. Trabaja con Marcus. Planean provocar tu accidente dejándote en una situación vulnerable que puedan aprovecharse. Ya lo han hecho antes con otros. La expresión de Julián seguía siendo escéptica. ¿Por qué debería creerte? Tu madre colecciona elefantes de cerámica. Eres alérgico a las fresas, pero te las comes de todas formas. Tienes una cicatriz en el hombro izquierdo por haberte caído de una casa en el árbol a los 9 años. Me detuve al ver su sorpresa. Sé cosas que no debería saber porque en otra época, pasé 5 años junto a tu cama de hospital mientras estabas en coma. Llegó el ascensor. Julián retrocedió pálido. Necesito pensar. Asentí. Es todo lo que pido. Ten cuidado. Al dejar Mason Technologies, me sentí más ligero que en años. Me creyera o no Julian, hice lo que pude. El resto de su historia dependía de él. Ahora tenía mi propia vida que vivir. Una oferta de trabajo que había rechazado en mi vida anterior, enseñar arteterapia en el centro de rehabilitación Riverside, seguía abierta. Esta vez acepté. El arte había sido mi pasión antes de Julian, antes de que mi rol como cuidadora me definiera. La directora parecía encantada y me ofreció el puesto al instante. Necesitamos a alguien que empiece de inmediato, explicó. Nuestro anterior instructor se fue inesperadamente. 3 días después me encontraba frente a una clase de sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares, enseñándoles a expresar con pintura lo que no podían expresar con palabras. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, estaba haciendo algo que me llenaba por completo. Llegó el jueves. Revisé sitios web de noticias obsesivamente durante todo el día, esperando titulares sobre el trágico accidente de Julian Mason. No apareció nada. Me permití respirar con más tranquilidad. Quizás había hecho caso a mi advertencia. Pasaron 2 semanas. Mi vida se acomodó en un nuevo ritmo. Enseñando durante el día, pintando en mi apartamento por la noche, reencontrándome con viejos amigos que había descuidado durante mis años como cuidadora de Julian. Empecé a dormir del tirón de nuevo, ya no me despertaba sobresaltada esperando oír los pitidos de los monitores del hospital. Entonces llegaron los titulares que no esperaba. El magnate tecnológico Julian Mason anuncia su compromiso con Vivian Carlton. El artículo detallaba su apasionado romance citando a Julian diciendo que no podía esperar ni un día más para hacerlo oficial. A continuación, apareció un segundo titular. Marcus Reynolds fue nombrado director ejecutivo de Mason Technologies SAS.
El fundador se tomó un año sabático. Se me heló la sangre. Esto era peor que el accidente. Al menos en el hospital, Julian había escapado a su control directo. Ahora parecía que Vivian y Marcus simplemente habían cambiado de táctica, acelerando sus planes cuando la ruta del accidente estaba cerrada. Consideré contactar a Julian de nuevo, pero decidí no hacerlo. Él ya había tomado su decisión. Debía respetar mi decisión de seguir adelante sin él. Al día siguiente, durante mi clase de la tarde, vi a un nuevo estudiante sentado en la última fila. Llevaba una gorra de béisbol baja, pero reconocería ese perfil en cualquier lugar. Julián. Después de clase, cuando los demás estudiantes ya habían salido, se acercó a mi escritorio y se quitó la gorra. Llevaba el pelo más corto y la expresión más seria de lo que recordaba. Tenías razón, dijo sin preámbulos. Sobre todo. Dejé mis pinceles con cuidado, manteniendo el escritorio entre nosotros. ¿Qué pasó? Miré a Vivian después de tu advertencia. Encontré exactamente lo que dijiste. O mejor dicho, no encontré nada antes de 2015. Entonces contraté a un investigador privado. Descubrí que ella y Marcus ya lo habían hecho antes. Otros 3 hombres adinerados sufrieron accidentes convenientes que los dejaron dependientes de los cuidadores que Vivian o sus socios les proporcionaron. Me temblaban ligeramente las manos. ¿Y qué hay de tu compromiso? El anuncio. Una sonrisa sombría se dibujó en su rostro. Una distracción. Necesitaba que pensaran que su nuevo plan funcionaba mientras yo reunía pruebas. El FBI allanó la oficina de Marcus ayer. Encontró registros de toda su operación. Me invadió un alivio, seguido rápidamente por la cautela. Había pasado 5 años dedicado a este hombre, solo para encontrarme con odio y acusaciones. No quería volver a eso. Me alegra que estés a salvo, dije, empezando a empacar mis útiles. Pero he seguido adelante con mi vida. Julián rodeó el escritorio y se acercó. ¿Cómo lo supiste? Sobre Vivian, sobre el accidente que nunca ocurrió, ¿cómo pudiste saberlo? Suspiré. ¿Cómo podía explicarle los viajes en el tiempo y el renacimiento a alguien que no los había experimentado? ¿Me creerías si te dijera que ya he vivido todo esto? ¿Que en otra vida tuviste ese accidente, pasaste 5 años en coma y despertaste siendo otro hombre? Para mi sorpresa, Julian no se rió ni retrocedió. Parecía pensativo. He tenido sueños extraños desde que me avisaste. Sueños en los que estoy paralizada, sin poder moverme ni hablar, pero puedo oír todo a mi alrededor. Y tú siempre estás ahí, hablándome, leyéndome. Negó con la cabeza. Suena imposible. Lo es, acepté. Y aquí estamos. Julián me tomó la mano y pareció pensárselo mejor. Te debo la vida, Sofía. No sé por qué me salvaste después de lo que dices que te hice en esa otra línea temporal, pero te lo agradezco. Por un instante vislumbré al hombre del que me había enamorado. Honesto, vulnerable, directo. Pero también recordé las crueles palabras del hombre que despertó del coma. Ambas versiones eran reales. Ambas eran él. No te salvé por gratitud, dije en voz baja. Te salvé porque era lo correcto. Ahora ambos podemos seguir adelante. Cuando Julián se dio la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. ¿Cenarías conmigo algún día? No como una cita, solo. Me gustaría saber más sobre lo que pasó. Sobre lo que pudo haber pasado. Debería haber dicho que no. Me había prometido un nuevo comienzo. Pero la curiosidad, y quizás algo más profundo, me hicieron asentir. Una cena. Como amigos. Sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Puedo trabajar con eso. Después de que se fue, noté que un estudiante había olvidado su cuaderno de dibujo. Al abrirlo para buscar un nombre, me quedé paralizado al ver la imagen de la primera página. Un dibujo detallado de una habitación de hospital, con una mujer sentada junto a una cama, sosteniendo la mano de un paciente en coma. En la esquina, una figura sombría observaba desde la puerta. La firma al pie no era de ninguno de mis alumnos. Decía simplemente, Vivian. Cuando morí y regresé antes de conocernos, pensé que mi destino era salvarlo de su accidente.
Nunca imaginé que descubriría la conspiración que le habría robado no solo la vida, sino también la mente. El dibujo me persiguió durante días. Guardé el cuaderno bajo llave en el cajón de mi escritorio, y de vez en cuando lo sacaba solo para confirmar que era real. Ningún estudiante lo reclamó. Nadie recordaba haberlo visto antes. La representación detallada de la habitación de hospital de Julian, una habitación que nunca había existido en esta línea temporal, era imposible. Sin embargo, allí estaba, firmada por una mujer que no debería saber nada de mi vida pasada. El viernes por la noche, Julián me recogió para cenar. Había elegido un pequeño restaurante italiano en un barrio tranquilo, nada que ver con los establecimientos ostentosos que prefería en mi anterior agenda. Al acomodarnos en nuestra mesa, noté la ausencia de fotógrafos y curiosos. Cenar en el anonimato de Julian Mason era una idea extraña. Pareces diferente, observé observándolo con atención mientras miraba mi menú. Arqueó una ceja. ¿Diferente de qué? ¿Del yo que conocías antes o del yo que despertó del coma odiándote? De ambos, en realidad. Julián dejó el menú. He estado pensando en lo que me dijiste. Sobrevivir esos 5 años a mi lado. Sobre mi despertar cruel. Me revolví incómoda. Suena loco, lo sé. La cuestión es la siguiente, dijo, inclinándose hacia adelante, te creo. Mi tenedor golpeó el plato. ¿Qué? Desde que me avisaste he estado teniendo estos sueños. Sueños vívidos e implacables donde estoy atrapado en la oscuridad. Consciente pero incapaz de moverme. Oigo tu voz, siento tu mano en la mía. Le frotaste las sienes. A veces veo equipo hospitalario, médicos moviéndose a mi alrededor. Y siempre hay una ira. Una furia irracional que no puedo explicar. Mi corazón latía con fuerza. Así describiste tu consciencia durante el coma. Como el síndrome de Locton, consciente pero incapaz de comunicarte. Hay más. Julián dudó. En estos sueños, hay otra presencia. Alguien susurra cosas que no alcanzo a oír. Mete pensamientos en mi mente cuando estoy más vulnerable. Un escalofrío me recorrió la espalda. Vivian. Él asintió. Creo que sí. En la cronología original, ¿estuvo alguna vez en el hospital? No, respondí. Nadie llamada Vivian la visitó. Tu madre dijo que desapareció antes de tu accidente. Julián frunció el ceño. Sin embargo, de alguna manera, fue el primer nombre que pronuncié al despertar. La investigación del FBI, dije de repente. ¿Encontraron algo sobre manipulación mental en los archivos de Marcus? De hecho, sí. Julian pareció sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Descubrieron investigaciones sobre una técnica llamada terapia de conciencia dirigida. Supuestamente diseñado para ayudar a pacientes en coma, pero había notas inquietantes sobre la implantación de pensamientos y la manipulación de recuerdos. Las piezas empezaron a encajar. Por eso me odiaste al despertar. Te estaban condicionando mientras estabas inconsciente. Julián se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. El gesto me resultó familiar y nuevo a la vez. Lamento lo que yo te hice en esa otra vida. Antes de poder responder, un dolor agudo me atravesó la cabeza. El restaurante a mi alrededor parpadeó, reemplazado momentáneamente por una habitación de hospital. Julián en una cama, con tubos conectados a máquinas. Vivian inclinada sobre él, susurrándole al oído. Entonces la realidad me devolvió, dejándome sin aliento. Sofía. ¿Qué pasa? La cara preocupada de Julian se iluminó. Bill. Me agarré la cabeza al sentir otra oleada de dolor. Estoy viendo cosas de la otra línea temporal. Cosas que nunca me pasaron. Julián pidió la cuenta inmediatamente. Te llevo a casa. En mi apartamento, las visiones continuaban. Destellos de momentos que nunca había vivido. Vivian visitando la habitación de Julian en el hospital cuando yo no estaba. Marcus revisando historiales médicos con un médico que no reconocí. Eleanor Mason lloraba mientras firmaba documentos transfiriendo el control de los bienes de Julian a un fideicomiso administrado por Marcus. Dime qué ves, dijo Julian, sentado a mi lado en el sofá, con un paño fresco en la frente.
Cuando le describí las visiones, su rostro se ensombreció. Eso coincide con la evidencia que encontró el FBI. Planeaban mantenerme en un estado de manipulación indefinidamente, controlándome a mí y a mi empresa. ¿Pero por qué veo estas cosas ahora? Nunca sucedieron en esta línea temporal. Julian guardó silencio un momento. ¿Y si ambas líneas temporales son reales? ¿Y si de alguna manera convergen? La idea era aterradora, pero tenía un extraño sentido. Mi renacimiento no había borrado la otra línea temporal. Había creado una paralela. Ahora, por alguna razón, las barreras entre ellas se estaban debilitando. El cuaderno de bocetos, dije de repente, recuperándolo de mi escritorio. Alguien dejó esto en mi aula después de tu visita. Julián examinó el dibujo de la habitación del hospital, trazando la firma con el dedo. Esta es la letra de Vivian. Pero ¿cómo pudo saber de esa habitación? Nunca existió en esta línea temporal. El teléfono de Julian sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Su rostro palideció mientras escuchaba. Cuando preguntó entonces, lo entiendo. Tendré cuidado. Colgó con expresión sombría. Era el FBI. Vivian y Marcus escaparon. Los están buscando ahora. El miedo me atenazaba el corazón. Vendrán por nosotros. Para mí, corrigió Julián. Quieren controlar mi empresa. Deberías alejarte lo más posible. Negué con la cabeza. No. Correr no me salvó en la otra línea temporal. Además, necesitamos entender qué sucede con estas visiones. Podrían ser la clave para detener a Vivian y Marcus para siempre. Durante los siguientes días, profundizamos en la investigación de Marcus. Julian usó sus contactos para acceder a las pruebas del FBI y descubrió detalles inquietantes sobre la terapia que planeaban aplicarle. Habían desarrollado tecnología para manipular las ondas cerebrales, implantando sugestiones durante periodos de vulnerabilidad como el sueño o la inconsciencia. Me di cuenta de que necesitaban que estuviera en coma para que funcionara correctamente. Por eso causaron tu accidente. Las visiones continuaron, cada vez más frecuentes e intensas. Vi a Vivian sentada junto a la cama de Julian en la otra línea temporal, mostrándole fotos de ellos juntos. Fotos manipuladas para borrarme de su vida. La oí susurrar pensamientos venenosos. Te está usando. Ella nunca te amó. Lo controla todo. Una noche, mientras Julian y yo investigábamos en mi apartamento, un golpe seco en la puerta nos sobresaltó. Por la mirilla vi a un repartidor con un paquete grande. No pedí nada, le susurré a Julián, quien inmediatamente me apartó de la puerta. Salida trasera. Bien, murmuró. Salimos por la entrada de servicio justo cuando oímos que la puerta de mi casa se abría de golpe. El coche de Julián estaba aparcado a 2 manzanas. Condujimos en un tenso silencio hasta un hotel donde ya había reservado una habitación con un nombre falso. Nos encontraron, dije mientras paseaba por la habitación. ¿Cómo? Julián tenía una expresión sombría. Las visiones. ¿Y si la conexión funciona en ambos sentidos? ¿Y si Vivian puede sentir dónde estás a través de ese mismo vínculo entre líneas temporales? La idea era escalofriante. Entonces nunca estaremos a salvo. Hay un lugar al que no esperarán que vayamos, dijo Julián. El lugar del accidente. La autopista 16, donde empezó todo. ¿Por qué allí? Porque en esta línea temporal no pasó nada. Es solo un tramo de carretera común y corriente para todos menos para nosotros. Y tengo una teoría sobre estas visiones y conexiones temporales, podrían ser más fuertes en los puntos de divergencia significativa. El viaje a la autopista 16 fue tenso. La lluvia golpeaba el parabrisas, creando un paralelismo inquietante con la noche del accidente original de Julián. Al acercarnos a la curva donde se habría salido de la carretera, mi visión se volvió borrosa, pero esta vez no veía la habitación del hospital. Vi a Vivian en el asiento del copiloto, observándonos bajo la lluvia. Julián, exclamé con voz entrecortada. Ya están aquí. Los faros aparecieron en nuestro retrovisor acercándose rápidamente. Julián agarró el volante con más fuerza. Agárrate.
El coche que venía detrás aceleró intentando sacarnos de la carretera, hacia el mismo precipicio del que Julián había caído en la otra línea temporal. Mientras luchábamos por mantener el control sobre la carretera resbaladiza por la lluvia, mi cabeza explotó con la visión más intensa que jamás había tenido. Estaba en un laboratorio. Marcus y Vivian conectaban a Julian a una máquina. Con su conciencia atrapada entre líneas temporales, Marcus decía que por fin podemos controlar el campo temporal. Imagina controlar no solo su mente sino la realidad misma. La comprensión me golpeó como un puñetazo. No se trataba solo de la empresa de Julian. Querían controlar la capacidad de cruzar líneas temporales. El mismo poder que me había dado mi segunda oportunidad. Su coche nos embistió de nuevo, esta vez con más fuerza. Nuestras llantas patinaron hacia la barrera de seguridad. En el destello de un relámpago, vi la sonrisa triunfante de Vivian a través del parabrisas del coche que venía detrás. Julián luchó por controlarse, pero nos estábamos quedando sin camino. Sofía gritó por encima de la tormenta tomándome la mano. Pase lo que pase, encuéntrame de nuevo. Nuestro coche chocó contra la barandilla, metal chirriando contra metal. Por segunda vez en mi vida, me enfrenté a la muerte en el mismo tramo de carretera. Pero esta vez Julián estaba conmigo. Lo cuidé durante 5 años de silencio, solo para ser recompensada con crueldad. Renacido con la conciencia de su traición, ahora lo veo intentando desesperadamente reescribir una historia que ya terminé. El choque nunca llegó. Nuestro coche quedó suspendido al borde del acantilado, con las ruedas delanteras girando al aire libre. El tiempo mismo parecía congelado. Las gotas de lluvia se detuvieron a mitad del otoño a nuestro alrededor, iluminadas por el destello estático de un relámpago que ya no se apagaba. A través del parabrisas pude ver 2 realidades superpuestas, la noche oscura y tormentosa de nuestro presente y la tarde soleada del accidente original de Julián. ¿Qué pasa?, susurró Julián con las manos aún agarradas al volante de nuestro coche, imposiblemente equilibrado. Las líneas de tiempo, susurré. Están chocando. Detrás de nosotros, Vivian y Marcus se acercaban a pie, con movimientos extrañamente distorsionados, como si caminaran sobre el agua. Vivian llevaba un pequeño dispositivo plateado que emitía una luz azul. El estabilizador del campo temporal, gritó con un eco extraño en su voz. Fascinante, ¿verdad? Lo descubrimos mientras investigábamos tu coma, Julián. La mente humana puede conectar realidades cuando se estimula adecuadamente. Me señaló. Ella es nuestra prueba. De alguna manera su conciencia viajó al pasado cuando murió en la línea temporal original. Marcus sonrió fríamente. Hemos estado rastreando la señal energética desde que regresó. Solo necesitábamos llevarlos al punto de divergencia, donde las barreras entre las líneas temporales son más delgadas. Julian tomó lentamente la manija de la puerta. ¿Así que este era tu plan desde el principio? No solo mi empresa, sino el control del tiempo mismo. Conciencia de la realidad temporal, Marcus se encogió de hombros. Todas las fronteras esperando ser conquistadas. Su corporación cuenta con los recursos necesarios para desarrollar la tecnología por completo. Vivian se acercó, el dispositivo en su mano brillaba con más intensidad. Ahora solo necesitamos desplegar y extraer el catalizador. Me miró con interés clínico. Esa serías tú, Sofía. Algo en tu patrón neuronal te permitió cruzar. Una vez que entendamos cómo podremos replicarlo. Sentí un tirón, como si algo intentara alejar mi conciencia del cuerpo. Las visiones se hicieron más rápidas. Destellos de ambas líneas temporales superpuestas y en conflicto. Vi a Julian en su cama de hospital, a Julian en la sala de juntas, a Julian de pie junto a mí en mi exposición de arte. Un momento, eso no había sucedido en ninguna de las 2 líneas temporales. Deja de resistirte, instó Vivian. El proceso será menos doloroso si te rindes a la extracción. La mano de Julián encontró la mía. Lo que sea que le estés haciendo, detente ya. Vivian se rió. ¿O qué? Estás a punto de caer al vacío, en un momento de pausa entre realidades. No estás precisamente en posición de exigir nada. Fue entonces cuando noté algo que ellos no podían ver. Las extrañas visiones dobles me mostraban posibilidades, no solo eventos pasados.
En un futuro posible vi a Julian empujando a Vivian y el dispositivo cayéndole de las manos. En otro vi a Marcus agarrándome, usándome como escudo. Las líneas temporales no solo estaban colisionando. Nos ofrecían opciones. Julián, susurré. Ya veo lo que viene. Cuando te apriete la mano, corre a la izquierda, no a la derecha. Sus ojos se abrieron un poco, pero asintió casi imperceptiblemente. Se acabó el tiempo, anunció Marcus, sacando una jeringa. Necesitamos sedarlos a ambos para el transporte. Apreté la mano de Julian. Salió disparado del coche, lanzándose a la izquierda en lugar de a la derecha mientras Marcus se lanzaba hacia adelante. La jeringa se hundió en el vacío donde habría estado Julian. En ese mismo instante me lancé hacia Vivian, no lejos como ella había anticipado. El impacto nos hizo rodar a ambos, y el dispositivo temporal salió volando de sus manos. El dispositivo impactó contra el pavimento y se hizo añicos. Un destello cegador estalló y las gotas de lluvia congeladas cayeron al unísono. Las realidades superpuestas se separaron con fuerza, enviando ondas de energía por el acantilado. Vivian gritó al ser alcanzada por las ondas de energía, pero sus gritos parecieron resonar, multiplicarse, como si provenieran de múltiples versiones de sí misma. Su forma se desdibujó estirándose y contrayéndose, atrapada entre realidades. Marcus la agarró, solo para quedar atrapado en la misma distorsión temporal. Julian, retrocede, grité apartándolo del campo de energía en expansión. Observamos con horror cómo las figuras de Vivian y Marcus se adelgazaban, sus gritos se desvanecían al ser arrastrados al espacio entre líneas temporales, sin estar del todo en nuestra realidad ni desaparecer por completo. La tormenta cesó abruptamente. El borde del acantilado se solidificó bajo nuestro coche semisuspendido, que volvió a posarse en tierra firme con un crujido metálico. Donde habían estado Vivian y Marcus, solo quedaban los impermeables vacíos, amontonados sobre el asfalto mojado. Lo son. Julian no pudo terminar la pregunta. No creo que estén muertos, dije lentamente. Solo desplazados, atrapados entre instantes. Nos acercamos con cautela al dispositivo destrozado. Entre los componentes rotos yacía un pequeño cristal que aún brillaba débilmente. Así es como manipulaban las líneas temporales, dijo Julian, recogiéndolo con cuidado, y cómo planeaban extraer lo que te permitiera cruzar al otro lado. ¿Qué hacemos con él? Julian cerró el puño alrededor del cristal. Destrúyelo. Asegúrate de que nadie vuelva a usar esta tecnología. 3 meses después, estaba en mi nuevo estudio de arte, observando el trabajo de los estudiantes expuesto en nuestra primera exposición. Tras el enfrentamiento en el acantilado, Julian y yo acordamos mantener la distancia mientras procesábamos todo lo sucedido. Él se centró en reconstruir su empresa, depurándola de la influencia de Marcus y cerrando permanentemente la división de investigación de la consciencia. Yo amplié mi programa de arteterapia y finalmente abrí mi propio estudio, tanto para terapia como para exposiciones. La exposición estaba en pleno apogeo cuando sentí una presencia familiar detrás de mí. Impresionante obra, dijo Julián, admirando una pintura particularmente impactante. Tus alumnos tienen un talento increíble. Me giré observando los cambios que habían traído 3 meses. Se veía más saludable, menos agobiado. Gracias por venir. No estaba seguro de que lo hicieras. No me lo perdería. Dudó. He estado pensando en todo lo que pasó. En ambas líneas temporales. ¿Cuál fue real?, pregunté. A veces todavía me lo pregunto. Ambos fueron. Ambos son. Miró un cuadro que mostraba 2 caminos que se bifurcaban en un bosque. He tenido menos sueños sobre el coma, pero aún recuerdo cómo me sentí al tenerte ahí, hablándome en la oscuridad. Y recuerdo cómo me sentí cuando despertaste odiándome, dije en voz baja. Julián hizo una mueca. Lo sé. Y no espero que perdones esa versión de mí. Ya lo hice, me di cuenta al decirlo. Por eso pude advertirte en esta línea temporal, a pesar de saber cómo terminó de antemano. Julián se acercó un poco. ¿Alguna vez te arrepientes de haber cambiado las cosas? Tu renacimiento te dio una segunda oportunidad de vivir sin mí, y aquí estamos. Sonreí. No me arrepiento de nada. Esta vez todo es diferente.
No soy la misma mujer que dio su vida para sentarse junto a tu cama de hospital. Tú no eres el mismo hombre que despertó con odio en el corazón. No coincidió. Ya no somos así. Mientras los invitados se mezclaban a nuestro alrededor, la mano de Julián encontró la mía, tímida e inquisitiva. No me aparté. Me gustaría conocer esta versión de ti, dijo en voz baja. Si me lo permites. Un año después, sorprendí a Julián observándome desde el otro lado del estudio mientras guiaba a un estudiante en una técnica difícil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. No la sonrisa segura del empresario ni la sonrisa cruel del hombre que había despertado del coma, sino algo más amable, más auténtico. Esa noche, mientras caminábamos por los acantilados donde casi morimos, Julián me apretó la mano. ¿Lo sientes alguna vez? Vivian y Marcus. A veces en sueños vislumbraba sombras de ellos aún atrapadas en el espacio entre instantes. Ya tomaron su decisión, dije. Igual que nosotros tomamos la nuestra. Julián asintió mirando el océano. A veces siento que todavía te observo desde lejos, intentando comprender cómo alguien pudo amarme lo suficiente como para salvarme 2 veces. Una quedándose, otra alejándose. Me giré para mirarlo, el sol poniente lo teñía todo de oro. Esas fueron vidas diferentes. ¿Y esta?, me preguntó. Me puse de puntillas para besarlo suavemente. Este lo escribimos juntos. En la distancia donde el horizonte se unía al mar, creí vislumbrar otras posibilidades, otras líneas de tiempo. Pero esta era la que habíamos elegido, la que habíamos luchado por alcanzar. Y en esa realidad ya no nos mirábamos desde lejos, sino que estábamos uno al lado del otro, enfrentando lo que viniera después.